Ay, ay. Doña Sandra, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, hola, Mónica. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Ah, qué dicha. Me alegro de verte. Igualmente, bueno, ya vamos a dar inicio, así que, bueno, buenas noches a todos. Un cordial saludo también a los que nos están viendo por Facebook. Y voy a saludar especialmente a doña Nereida, que hace días no nos acompañaba, a Janina, que tampoco nos pudo acompañar la semana pasada, bueno, a don Rommel, a Mariela, a doña Sandra, que siempre fielmente se conecta todos los jueves, y doña Clarita, que también nos alegra mucho verla. Bueno, quiero Yo no leer pude la para vez pasada, ustedes, pero hice la ¿perdón? tarea. Sí, No pude bueno, conectarme la vez pasada, pero hice la tarea. Me revisé todo sí, el... qué bueno, qué bueno. Voy a leer para ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en Salmos 46, el versículo 1 y 2, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Bueno, ese salmo en realidad es muy bonito, así que los invito a leerlo. Y bueno, con esas palabras le doy la bienvenida a don Jorge también y el tiempo es para él. Muy bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es para mí realmente motivo de mucha alegría el que podamos reunirnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Así que sin más preámbulos, vamos a inclinar el rostro para orar en esta noche. Así que vamos a cerrar los ojos para dirigirnos a nuestro Dios. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta noche. Señor bendito, nos hemos reunido a través de este medio porque tenemos el deseo de aprender más de usted, de estudiar de su palabra, de conocerlo más, Señor, y conocer también las profecías acerca del tiempo del fin. Queremos darle derecho legal a usted, a sus santos ángeles y a su Santo Espíritu para que puedan estar con nosotros y que podamos disfrutar de su presencia y de su compañía. Gracias, Señor, que todo lo que vayamos a estudiar hoy nos dirija siempre a toda verdad. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Buenas noches, Rommel. Buenas noches, Nereida, Mariela, doña Clara, Sandra, Janina, bueno, y Mónica, muchas gracias. Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a nuestro estudio, parte 2. Estamos estudiando acerca de la imagen de la bestia. Y en nuestro estudio anterior, perdón, hoy sería la parte 3, porque ya hemos visto 2 partes. Vimos un versículo, un pasaje en el libro de Daniel sobre cómo se unen el poder religioso, el poder político, los pueblos, naciones y lenguas para adorar a una imagen de oro. Todos están en pie, pero la orden de adorar la imagen es una ley de vida o de muerte. Adoras a la imagen, vives. No adoras a la imagen, mueres. Y vemos cómo hay 3 hebreos que se atreven a ser fieles en medio de la crisis. Se mantienen en pie cuando todos los demás caen de rodilla. La semana anterior vimos la parte 2. Vimos ahora cómo se une el poder religioso, el judaísmo, que estaba completamente desunido en 5 divisiones antagónicas, ¿verdad? Cómo se unen contra Cristo. Y también cómo se une el poder político. Pilato y Herodes eran enemigos, pero ese día se unieron y se unen los gentiles. Todos se confabularon y se unieron para dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a ver la parte 3 de la imagen de la bestia. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con nosotros, los habitantes del planeta Tierra en el año 2020. Antes de continuar, don Rommel, ¿está doña Mileivi y Bárbara con usted o no están? No están. Bueno, hoy no, don Jorge, no. Están ocupaditas hoy. Hoy estaban ocupaditas. Bueno, sí. Ahí después les transmitimos el link para que lo vean con calma. Ya ven el video. Bien.
a estudiar la imagen de la bestia en el tiempo del fin. Vemos cómo ya el enemigo de Dios, Satanás, ha logrado confabular en la parte religiosa, unirla, la parte política y los pueblos, naciones y lenguas en el tiempo de Daniel. ¿Cómo logró la unidad de la parte religiosa, la parte política y los gentiles en el tiempo de Jesús? Pero para estudiar en esta noche tenemos que hacer un pequeño preámbulo histórico. El Señor Jesús funda su iglesia. Antes de que él funde su iglesia, la iglesia de Cristo era la iglesia judía, era el pueblo de Israel. De esto vamos a hablar en otro estudio, porque hoy en día hay una gran confusión sobre el papel de Israel en las profecías de Apocalipsis. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, y Cristo vino a su pueblo, vino a los suyos, y los suyos no le conocieron. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Bueno, primero lo echaron de las sinagogas. Segundo, cuando Jesús lo echaron de las sinagogas, él se sacude las sandalias y dice, bueno, vamos a fundar ahora sí mi iglesia. Porque si mi iglesia anterior, que era el judaísmo, me está echando, vamos a fundar la iglesia y vamos a establecer las bases de justicia y de verdad sobre las cuales va a ser fundada mi iglesia. Sobre mí va a ser fundada mi iglesia. Y entonces el Señor Jesús hace algo inaudito. Escoge 12 hombres de diferentes condiciones socioeconómicas, culturales. Escoge 12 hombres. De los 12 pone un tesorero y comienza el primer ministerio de sostén propio de la historia. El Señor Jesús comienza su iglesia completamente aparte del judaísmo. Hay una profecía en el libro de Daniel que nos dice hasta cuándo llegó Israel como nación. ¿Hasta cuándo? Entonces vamos a ver que es más adelante, no en este estudio, esa profecía para entender esto. Pero hay un momento donde llega un hasta aquí para la nación de Israel. Y Cristo Jesús monta las bases de lo que va a ser su iglesia. Una iglesia pura, estandarte de la verdad. Una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y esta iglesia pura se expande al mundo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo eso está en Marcos 16. Entonces, esta iglesia que funda el Señor Jesús es pura y empieza a expandirse. Pero resulta que viene y esa iglesia pura se contamina. Se contamina con las doctrinas del paganismo. Y esto sucedió durante el gobierno de Constantino. Constantino, como emperador romano, decide hacerse cristiano y para lograr su cometido, Constantino infiltra muchas de las costumbres del paganismo en la iglesia cristiana. Y de esta mezcla entre cristianismo y paganismo surge, unos años más adelante, la iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, esta iglesia se da el inicio en el Concilio de Orleans en el año 538 y se constituye la cabeza de todas las religiones cristianas. Hubo persecución, claro, hubo personas y grupos y comunidades enteras que se opusieron a esta mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Algunos de estos grupos ustedes los pueden encontrar en la historia. Los albigenses, los valdenses, los cuáqueros se separaron completamente y tuvieron que huir.
por esta nueva estructura eclesiástica que estaban haciendo de las cenizas de la caída del Imperio Romano. Pues muy bien, si avanzamos un poco más en la historia, llegamos hasta el año 1516. ¿Qué sucede en el año 1516? Bien, en el año 1516, un sacerdote católico que se llamó Martín Lutero, este señor Martín Lutero, que ayudó a traducir la Biblia del lenguaje original al lenguaje del pueblo, al alemán. Él era párroco en una iglesia en un lugar de Alemania que se llamaba Gutenberg. Martín un día estaba sentado y aparece Alejandro Tetzel con un burro, un gran cofre de madera sobre el burro, con una abertura en el centro, y Tetzel decía: vengan, vengan, depositen su dinero en el cofre, y cuando las monedas tocan el fondo, sus pecados serán perdonados. Vengan, vengan. Ustedes también pueden comprar los pecados que no han cometido, el perdón de los pecados que no han cometido. Y a Martín Lutero se le paró la peluca. Dice: esto no está en la Biblia. Esto no está en la Biblia. ¿Qué estás? Entonces Martín va a la iglesia católica de Gutenberg, se sienta y escribe las famosas 95 tesis en contra de las indulgencias y las clava en las puertas de la iglesia católica de Gutenberg. Al final de las 95 tesis clava una invitación para Tetzel, invitándolo a un debate público en la plaza delante del pueblo para que pudieran discutir de dónde sacó la iglesia católica las indulgencias, porque en la Biblia no está. Tetzel se llenó de pavor y salió con todo y mula para Roma. No sé si ahí vendrá la expresión espantó la mula, no lo sé, pero se fue con todo y mula para Roma y acusa a Martín Lutero de que se está dañando el negocio. El Papa de la época manda a llamar a Martín Lutero y Martín se presenta y llega a Roma. Lo primero que Martín ve al llegar a Roma es las personas haciendo penitencia, comprando el huesito de San Pedro, el Grial Santo, la cruz de no sé quién, escapulario, o sea, y Martín ve todo un negocio y la gente de rodillas entrando a la iglesia, y Martín se espanta porque cuando Martín traduce la Biblia, hubo un versículo que le llamó poderosamente la atención a Martín, y ese versículo dice: el justo por la fe vivirá. Ahora, Martín llega y tiene la audiencia con el Papa, y cuando Martín ve al Papa lleno de toda la ostentación romana, del lujo, de las joyas, de los diamantes, del oro, del púrpura, Martín se molesta y Martín le deja ir al Papa un comentario muy fuerte. Le dice: usted es el anticristo. Note, 1516, y ustedes se asustan porque lo descubrimos en el 2020. Martín ya se lo dijo al Papa en el año 1516 y se da un cisma, se da una fractura entre el Papa y Martín. No voy a ahondar en los detalles. Martín se devuelve para Alemania, el Papa lo vuelve a invitar, los amigos de Martín le dicen: no va. Llega a enfrentarse en la dieta de Worms con el Papa. Bueno, al final el Papa lo manda a matar, Martín tiene que huir, un rey alemán esconde a Martín en su castillo y comienza un movimiento de protesta de Martín como sacerdote católico contra su amada iglesia católica, apostólica y romana. Martín lo que quería era una reforma en su iglesia, que la iglesia católica utilizara la Biblia y la Biblia sola, que aceptara al Señor Jesucristo, que se descartaran todo ese montón de quiero decirlo de una forma elegante, de doctrinas que no tenían sustento ni fundamento
bíblico. Pero en vez de esto, el Papa contraataca y manda a matar. Entonces empiezan a levantar reformadores de la Iglesia Católica, siguiendo el ejemplo de Martín Lutero en diferentes partes de Europa. En Inglaterra, Juan Wycliffe. En otras partes, Hus, Jerónimo. Empiezan a levantarse reformadores de la Iglesia Católica protestando contra su iglesia por las costumbres, dogmas y doctrinas que no tenían un sustento en la palabra de Dios. Ahora, aquí tenía dos caminos la Iglesia Católica. O reconocía que los que estaban protestando amaban la iglesia y querían un cambio dentro de la iglesia y hacían la reforma que estaban solicitando, lo cual hubiera sido genial. O decir, estos van a ser enemigos públicos de la iglesia, son herejes y voy a mandarlos a matar y a torturar. Ustedes saben la historia, cuál fue la posición de la iglesia. La iglesia tomó el plan B. En vez de reformarse, mandó a matar. En vez de aceptar sus errores, se empecinó en los errores y no aceptó la crítica y mandó a matar. Y esto produjo un cisma en la Iglesia Católica, porque ahora la Iglesia Católica se divide completamente y los que estaban protestando y empiezan a leer la palabra de Dios, hay un versículo en la Biblia que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las personas cuando empiezan a leer la Biblia, empiezan a darse cuenta por sí mismos de que lo que les está enseñando su Iglesia Católica no tiene sustento bíblico, no son enseñanzas del Señor Jesús, y se da una división terrible en la Iglesia Católica. Y entonces se divide entre la Iglesia y los que protestan contra la Iglesia, que quiero que ustedes entiendan que los que protestan eran católicos. Los que protestan eran del seno de la Iglesia Católica. Se divide la Iglesia y este movimiento de protesta contra Roma, contra el Papa y sus doctrinas empieza a tomar fuerza en Europa. Y el papado publica una bula papal que se llama Ad Extirpanda, donde permite el uso de la tortura y la muerte a los herejes. En este uso, cualquiera que mata a un hereje, todos los bienes que tiene el hereje le pasan al que lo mata con título limpio de propiedad y aparte de eso tienen perdón de todos los pecados. Y comienzan las famosas cruzadas de la Edad Media para perseguir a los herejes. Y se persigue por toda Europa. Por toda Europa empiezan a perseguir a los herejes. Es aquí, voy a hacer un comercial. Esto que voy a decir ahora es un comercial que lo voy a dejar sembradito aquí porque más adelante lo vamos a tocar, pero no tiene nada que ver con el estudio de nosotros en esta noche. Hoy estamos viendo la imagen de la bestia. En el año 1540, un sacerdote católico de formación militar que se llamó Ignacio de Loyola se acerca al Papa y le dice: yo tengo la solución contra los que están protestando. Yo voy a lograr que usted vuelva a tener la supremacía que siempre ha tenido y que la está perdiendo, y voy a destruir a los herejes protestantes. Y el Papa le dice: ¿cómo? Entonces Ignacio de Loyola le dice: bueno, primero tenemos que constituir una nueva compañía, una nueva sociedad católica que se va a llamar la Compañía de Jesús. Y esta Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas, solamente le va a dar cuentas a usted. Y vamos a hacer un voto de lealtad solamente a usted, al Papa. No le vamos a dar cuenta a nadie más que a usted. Y vamos a utilizar los mismos estrategias que usan los que están protestando y que leen la Biblia. Ellos visitan las cárceles
visitan a las viudas, visitan a los enfermos. Vamos a hacer lo mismo que ellos y nos vamos a entrar en sus organizaciones, en sus movimientos, en sus escuelas. Vamos a fundar colegios y universidades y vamos a introducir en la mente de los niños todas las sofismas, lo que representa el catolicismo y la sumisión al papado. Esto, el Papa dice, genial, apruebo. Y en el año 1540 se funda la Compañía de Jesús. No olviden esta fecha porque vamos a ver un estudio sobre lo que es el en el tiempo del fin. Hoy la gente dice, ¡ay, qué lindo! Un papa jesuita. No saben lo que están diciendo. Hay un juramento extremo que hacen los jesuitas cuando se unen a la compañía. Para ser sacerdote católico hay 8 años. Para ser sacerdote católico jesuita hay que estudiar 14 años. Y los jesuitas son el cuerpo, se convirtió en el cuerpo de inteligencia y de espionaje del papado después de 1540. Se infiltraron en todas las monarquías, en todos los reinos europeos, se infiltraron en las universidades, tomaban forma de siervos para espiar a sus señores o de grandes estadísticas políticos para dirigir los gobiernos. De todo esto es interesante. Nada más quiero dejarles esto porque la profecía nos habla de este movimiento que surge en la historia. Los jesuitas en el tiempo del fin. No se pueden perder. La Biblia le ha dado un nombre diferente, pero lo vamos a ver más adelante. Sigamos con la imagen de la bestia. Entonces, protestantes empiezan a ser perseguidos, torturados y muertos por el papado. Ya esto lo vimos cuando descubrimos, hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero resulta que donde moría un protestante, un hereje protestante, salían 100 más levantando la antorcha de la verdad y de la justicia. Y esto dio al traste con el plan del papado, porque el protestantismo empezó a crecer de tal forma que el papado tuvo que ponerse más agresivo y mandar a perseguir y a matar por toda Europa. Se calcula que durante este periodo de persecución perdieron la vida más de 50 millones de personas. Y ahora viene la parte interesante de esto. Cuando ya los protestantes sentían que iban a ser exterminados, que ya no tenían dónde esconderse, porque la persecución era tremenda. Imagínense, tú matas a un hereje y todas las propiedades del hereje son tuyas por título limpio de propiedad. Y había gente inescrupulosa que quería congraciarse con el papado y mataban, y era una persecución de riqueza y de los bienes de los herejes. Llegó un momento donde ya no tenían cabida en Europa y sucede algo interesante. Empiezan a través de barcos a emigrar de Europa hacia una tierra nueva, una tierra inhabitada, una tierra inhóspita, pero una tierra donde pudieran adorar a Dios de acuerdo a los dictados de la razón y del corazón. ¿Saben ustedes cómo se llama la tierra donde emigraron los perseguidos por la Iglesia Católica? América. Sandra. Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Saben? Entraron en un buque que se llamaba el Mayflower a los Estados Unidos y empezaron las 13 colonias. De esto hay un montón en la historia. Quiero decirles que había un grupo de personas que respetaban el sábado, los otros no, porque todavía la verdad del sábado no era una verdad tan firme como lo es hoy. No se practicaba en muchas de estas católicos la verdad de la observancia del sábado, pero había un grupo pequeño que sí lo hacía.
Y la historia nos dice que cuando empezaron a colonizar los terrenos inhóspitos, ellos avanzaban 6 días y descansaban el séptimo día. El séptimo día descansaban y no avanzaban. Pero en el largo plazo llegaron a alcanzar más distancia y a colonizar más cantidad de tierra que los que no descansaban. O sea, hay un montón de historias muy interesantes de esto. De esta migración de protestantes católicos perseguidos por su fe a los Estados Unidos, sucede algo interesante. El 4 de julio del año 1776, la gran migración comienza aproximadamente en el año 1620, 1630, empiezan a migrar, ¿verdad? Pero resulta jesuitas que estaban persiguiendo y dirigiendo las persecuciones contra los protestantes, llegó un grupo de monarquías europeas y le dijeron al Papa Gregorio XIII: estamos hartos de la infiltración de los jesuitas en nuestras monarquías. Queremos que usted dé la abolición de la Compañía de Jesús. No queremos más jesuitas metidos en nuestros gobiernos. El Papa Gregorio XIII redacta el documento de abolición de la Compañía de Jesús y lo iba a publicar al día siguiente. Pues resulta que al día siguiente amaneció muerto el Papa Gregorio XIII. Si quieren buscarlo en la historia, ahí se los dejo. Gregorio XIII. No pudo publicar el edicto de abolición de la Compañía de Jesús. El Papa que le sucede, Gregorio XIV, recibe la misma presión de monarcas europeos y resulta que él sí publica el edicto y comienzan a perseguir a los jesuitas por toda Europa y empiezan a encarcelarlos. Esto se da en el año aproximadamente 1773. Noten, 3 años antes de que Estados Unidos se funde como nación libre y soberana. Los jesuitas no pudieron emigrar a Europa, a América, a perseguir a los que protestaban porque estaban siendo perseguidos en Europa. Detalle interesante. 1 de mayo de 1776. Uno de los jesuitas perseguidos era gente muy culta, muy intelectual, que se llamó Adam Weishaupt. Huye a Baviera, Alemania. Perseguido porque era jesuita. Pero a Adam Weishaupt se le ocurre una magnífica idea. Adam Weishaupt dice: ok, están persiguiendo a los jesuitas y los están encarcelando y matando. Entonces voy a armar una nueva sociedad secreta que se va a llamar la Orden de los Iluminados. 1 de mayo 1700, no sé si fue 73 o 76, ustedes la buscan. En Baviera, Alemania, se funda la Orden de los Iluminados, más conocidos más adelante como los Illuminati. Y los Illuminati son jesuitas con otro nombre. Y lo primero que hacen los Illuminati es infiltrar las principales logias masónicas de Europa. De esta forma tienen acceso a la clase política, a la clase que dirige Europa, y también se infiltra y logran infiltrar todos los símbolos secretos de la masonería, los Illuminati. Recuerde, los jesuitas con otro nombre, ¿verdad? Y entonces esto da un espacio, un respiro en América para que darse el acta de independencia y se firme el 4 de julio de 1776 el inicio de los Estados Unidos de Norteamérica como una nación libre y soberana. Y uno de los dos de los principales principios de las enmiendas de los Estados Unidos es que ahora se puede adorar a Dios en libertad de acuerdo con los dictados del corazón, y que la religión, y que la política no se va a mezclar con la religión, o sea, va a haber libertad de culto y se implementa un
un modelo político completamente diferente, antagónico, distinto al modelo político que tenía el papado en Europa. Recuerden que el papado dirigía la política y dirigía la religión. Cuando surge la protesta de Martín Lutero y lo que sucedió, el papado empieza a ver su poder disminuir porque empieza a crecer el movimiento de protesta. Pues bien, de los Estados Unidos de Norteamérica y por las persecuciones religiosas contra los protestantes católicos que tienen que emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica, se da las bases de lo que va a pasar en el año 1820-1830. Y lo pueden buscar en la historia. En los Estados Unidos comienza en esta época, solo unos cuantos años después de que Estados Unidos se constituyera como nación, se da el gran despertar religioso de los Estados Unidos. Empieza a proliferar las diferentes iglesias protestantes. Pregunto, Mariela, ¿contra qué estaban protestando? Contra la Iglesia Católica. Contra la Iglesia Católica y sus falsas doctrinas y la autoridad desmedida y despótica del... Noten, eso era porque protestaban, porque no estaban de acuerdo en las doctrinas de la Iglesia Católica, en las prácticas de la Iglesia Católica y en la autoridad despótica del Papa y cómo estaba metido en lo político y en lo religioso y que no tenía nada de apegarse a las Sagradas Escrituras. Pues bien, el hace que en el año 1820-1830 haya un gran despertar religioso. Ahora todos, sin distingo, van a poder estudiar la Biblia sin la intromisión del gobierno y van a poder adorar a Dios con libertad de acuerdo a los dictados de la razón y de acuerdo a lo que ellos querían hacer. Y comienza un despertar religioso en los Estados Unidos de Norteamérica, que es la cuna de todas las religiones protestantes. Surgen los metodistas, surgen los bautistas, surgen los testigos de Jehová, surgen los adventistas del séptimo día, surgen los evangélicos, los pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los movimientos protestantes surgen en este periodo de un gran despertar religioso. ¿Qué es lo común que tienen? Que están contrarios a las enseñanzas de Roma de lo que está pasando en Europa. Tengo que hacer una pausa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, ahora viene la parte interesante. El año 1910, en Escocia, se da una reunión histórica. Esta reunión histórica, especialmente en Edimburgo, Escocia, se da el inicio, oigan, presten atención, abran las orejas porque esto es interesante, el inicio de parte de las iglesias cristianas protestantes, el inicio de un movimiento ecuménico donde quieren unirse nuevamente bajo un solo estandarte. Pero lo más interesante de esto es que este movimiento ecuménico de 1910 le dice al Papa: queremos que usted se una con nosotros, que seamos uno otra vez. Voy a hacer una pregunta. Doña Gianina, encienda su micrófono porque le voy a hacer una pregunta a matar a usted hoy. Ay, diga. Cuando este movimiento ecuménico que está formado por iglesias cristianas protestantes le dicen al Papa que se una, que haya unidad entre él, el Papa, y ellos como iglesias cristianas protestantes, ¿cuál cree usted, doña Yanina, que fue la reacción del Papa?
¿Cuál fue la reacción del Papa? ¿Cuál cree usted que fue la reacción del Papa? Cuando los cristianos protestantes, que en ese momento se llamaban herejes, le dicen al Papa, antes de 1928, queremos que nos unamos, que usted se una con nosotros para que seamos otra vez uno. Sandra, ¿le puede ayudar? Su opinión. No tiene que... No sabría decirme Bueno. exactamente cómo qué, pero yo imagino que no le gustó mucho. Bueno, quiero decirle lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. Voy a mostrarles un documento histórico. Este documento histórico se llamó Mortalium Animos de Pío XI. En este documento, que fue dado en el año 1928, el Papa Pío XI le dice a los patriarcas sobre la verdadera unidad religiosa, a los patriarcas, primados, arzobispos y obispos y otros ordinarios en paz y comunión con la sede apostólica, les dice, se las voy a resumir. Si ustedes quieren el documento, lo pueden buscar en internet. En otras palabras, el Papa les dice, nos vamos a unir con ustedes. Si la única cabeza visible de autoridad es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿cómo nos vamos a unir con ustedes cuando ustedes no practican las dogmas y las doctrinas que enseñamos nosotros, que somos la única iglesia fundada por Jesús? ¿Cómo nos vamos a unir con ustedes cuando ustedes atacan a la Virgen María? ¿Cómo nos vamos a unir con ustedes? En otras palabras, este documento, Mortalium Animos, el Papa les dice directamente a los diferentes gestores de la unión, les dice que él no está de acuerdo en unirse. Él no quiere la unión y rechaza la unión. Lo interesante de esto es que este documento se dio en el año 1928. Ahora, este documento es bien interesante. Voy a enseñar a ustedes lo que sucede después de 1928. Primero, bueno, vamos al ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo lo que pretende es la unidad, ¿verdad? De todas las iglesias. Después de 1928, todo el Consejo Mundial de Iglesias, se forma un Consejo Mundial de Iglesias unos años después, porque el Papa no estuvo de acuerdo y nunca estuvo de acuerdo en esa época, pero resulta que en el año 1929, Benito Mussolini firma un tratado o un pacto de Letrán con el Papa de la época, donde le devuelve al papado las propiedades perdidas, la supremacía, y le da 42 hectáreas Roma para que el Papa se constituya, el papado, como una nación que se llama Vaticano. Si ustedes van al Vaticano, se van a dar cuenta que se constituye producto de los pactos de Letrán en el año 1929 y comienza de nuevo el Vaticano como una independiente, totalmente libre. Tienen su propio sello postal, su propio moneda, su propio prefijo telefónico, su propio todo, como un país. Y resulta que se forma el Consejo Mundial de Iglesias más adelante. Evidentemente, el Consejo Mundial de Iglesias, recuerden que el Vaticano no estuvo de acuerdo en un inicio en el ecumenismo. Pero miren, el Consejo Mundial de Iglesias es un consejo formado prácticamente por la gran mayoría de las iglesias protestantes cristianas de hoy. Y estoy aquí en vivo, si ustedes ven y quieren verlo, este es el link que estoy jalando, está oicumene.org, ¿verdad? Acerca de nosotros, y yo quiero que leamos juntos cuál es el propósito del ecumenismo. La página del Consejo Mundial de Iglesias es en griego ecumenismo, que es oikoumene, ¿ok? Dice: el Consejo Mundial de Iglesias
es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según el testimonio de las Escrituras y procuran responder juntas a su vocación común para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? En otras palabras, es de la diversidad de las iglesias protestantes, que dicho sea de paso, las iglesias protestantes están desunidas porque todas tienen diferentes puntos doctrinales que son antagónicos. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que el Señor Jesús es hijo de Dios y que no es Dios. Y creen que la parucía del Señor, que la venida del Señor se dio en el año 1917. Los testigos de Jehová creen que no se debe hacer transfusión de sangre. Creen que no se debe cantar el himno nacional ni rendir homenaje a la bandera. ¿Okay? Entonces ya hay un montón ya es completamente antagónico con el resto de iglesias, porque la parucía o la venida del Señor no ha acontecido. Ellos dicen que fue en el año 17, ¿verdad? Entonces ya aquí entran puntos antagónicos de doctrina. Por ejemplo, la iglesia pentecostal cree que la principal evidencia de que un feligrés pentecostal ha sido bautizado con el Espíritu Santo, hable en lenguas, y se hacen unas jeringonzas tremendas. Yo tengo un estudio que lo pueden buscar en la página de Biblos acerca del don de lenguas. Entonces ya la iglesia pentecostal es contradictorio, por ejemplo, con la iglesia bautista, que es muy conservadora y que no acepta esa forma de celebrar el don de lenguas. Y ya hay antagonismos entre la iglesia bautista y la iglesia pentecostal. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día es propulsora de que el sábado de adoración, pero todas las demás iglesias dicen que es el domingo, y hay un antagonismo entre la iglesia adventista y las demás iglesias, y así puedo ir mostrándoles cómo todas las iglesias están desunidas por puntos comunes de doctrina, pues el movimiento ecuménico lo que busca la unidad de todas estas iglesias protestantes. Recordemos que la iglesia católica está afuera porque no quiso y publicó Mortalium Animus. Pero vean lo que sucede aquí. Ahora viene esta declaración. El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe. Y ahora vean lo que dice aquí: una sola comunión eucarística, expresada en el culto y la vida común en Cristo. Trata de avanzar hacia esa unidad que Jesús imploró por sus seguidores para que el mundo crea. Y cita Juan 17:21. Vamos a Juan capítulo 17 y el versículo 21. Vamos a ver qué dice Juan 17:21. Vamos a pedirle a doña Clarita que nos lea San Juan 17, perdón, sí, Juan 17:21. Minutito. ¿Qué dice doña Clarita? Juan 17:21. Adelante. Sí, un minutito. Bueno, si alguien lo Aquí tiene, dice. sí. Sí, ya. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, aquí, Jesús. ¿verdad? El Señor Jesús, si ven el contexto, en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra
es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces aquí el Consejo Mundial de Iglesias lo que está diciendo es que tenemos que ser uno, tenemos que estar unidos, y eso suena bien, pero el problema de esto es que miren cómo, voy a leer, es una comunidad de iglesias en camino a unidad visible en una sola fe. Pregunto, ¿y cuál es esa fe? Y una sola comunión eucarística. Entonces vamos a ver lo que significa la comunión eucarística. Vamos a la Real Academia Española y vamos a poner la palabra eucarística. Si usted pone eucarística, le va a decir que proviene de Eucaristía. Entonces vamos a buscar Eucaristía. Y miren lo que es Eucaristía. Eucaristía viene del latín Eucaristía, ¿verdad? Que significa, en la traducción católica, sacramento instituido por Jesucristo, mediante el cual, por las palabras que el sacerdote pronuncia, se transustancian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la tradición católica, la Eucaristía significa la misa. Entonces aquí lo que me está diciendo, el Mundial de Iglesias, es que es una comunidad de iglesias que van a unirse en una sola fe y en una sola comunión eucarística, o sea, celebrando la misa, creyendo en el dogma católico de la transubstanciación. En el diccionario de la Real Academia Española tenemos la definición de transubstanciación. Dice en la doctrina católica, conversión de las sustancias del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Quiero decirles que el dogma católico dice que durante el sacrificio de la misa, cuando el sacerdote católico levanta la hostia y dice "Hoc corpus meum", que significa "esto es mi cuerpo", literalmente ese pedacito de hostia, literalmente, de acuerdo al dogma católico, se convierte en el cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando el sacerdote católico dice tomad, bebed, ese vino se convierte literalmente en la sangre de Jesucristo. Y el Consejo Mundial de Iglesias lo que me está enseñando aquí es que las iglesias van en camino hacia una unidad visible en una sola fe y en una sola comunión eucarística. En otras palabras, ¿dónde se practica la Eucaristía? La Iglesia Católica En la únicamente. Iglesia Católica. Entonces, ¿quién está detrás del Consejo Mundial de Iglesias? A pesar de que el Papa Pío XI dijo no en el movimiento Talium Animos, ahora se da un cambio de estrategia de parte de la Iglesia Católica, porque ahora se da un nuevo documento que publica Pablo II, creo que en el año antes del 2000, que se llama Ut Sum Unt, para que todos sean unos. Y ahora el Papa Juan Pablo II en este documento dice perdón, pide perdón a los herejes protestantes, perdón por lo que la iglesia les hizo, perdón porque los mandamos a matar, perdón porque los torturamos, pero ahora ya ustedes no van a ser más herejes. A partir de este documento, ustedes son los hermanos separados y ahora bienvenidos a casa otra vez. Y ahora la Iglesia Católica da un vuelco completo y a pesar
Noten, a pesar de que en el Consejo Mundial de Iglesias, la Iglesia Católica dice que no es un miembro, está detrás de todo este movimiento, porque esa única fe y esa sola comunión eucarística es practicar una sola misa eucarística donde todas las iglesias protestantes, escuchen, bautistas, metodistas, evangélicos, pentecostales, presbiterianos, adventistas, esto es muy fuerte, van a participar de esta comunión eucarística. Y todo lo que es la división que existe en el protestantismo hoy se une en lo que se conoce como el ecumenismo. Se conoce como el ecumenismo. En el año 1910, en Edimburgo, se celebró el centenario del movimiento ecuménico. Bueno, hay fotos y hay un montón de información en el Consejo Mundial de Iglesias sobre este concilio. ¿Ok? Entonces aquí lo importante, cómo se da un cambio de estrategia en el seno mayor, en el papado, con respecto al movimiento ecuménico. Mortalium Animos, en 1928 dice, no nos vamos a unir, imposible unirnos. Juan Pablo II, en su documento, dice, sí, perdón, y ustedes son ahora los hermanos separados. Ahora pueden volver a casa. Ahora vamos a unirnos. Tengo un video, pero no lo voy a pasar en esta ocasión porque está en inglés. Es un video un poco fuerte. Es un video un poco fuerte porque este video nos demuestra hasta dónde está metido las organizaciones religiosas en el Consejo Mundial de Iglesias y en todo lo que tiene que ver con el ecumenismo. Prometo que lo vamos a ver, pero en otro momento, porque toca una organización religiosa muy fuerte, mundial, que para los feligreses de esta organización religiosa es como algo irreal que su organización esté coqueteando de la forma tan abierta dentro del Consejo Mundial de Iglesias. Es un video que toca algunas susceptibilidades y por eso no lo quiero tocar porque es fuerte. Es fuerte. Es un video fuerte que se dio en el año 2010 en la bienvenida del evento de centenario, de celebración del centenario del movimiento ecuménico. En la bienvenida es impresionante lo que sucede. En otra ocasión les paso el video cuando veamos un poco más acerca de la infiltración del jesuitismo en todas las organizaciones religiosas. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Ya sabemos que la imagen de la bestia es el ecumenismo, es la unión de lo que no se podía unir. Así como el judaísmo en el tiempo de Jesús era antagónicos y tenían posiciones antagónicas, el cristianismo hoy está desunido también, con posiciones antagónicas. Hace unos años vino un movimiento aquí cristiano, no sé si ustedes se acuerdan, no recuerdo el nombre del líder, pero que se tatuaban un 666 en la piel y que él decía que era Jesucristo hombre. ¿Recuerdan ustedes ese movimiento? Sí. Sí, y un puertorriqueño era. Sí, un puertorriqueño. El tipo montó aquí la iglesia y el 666 se tatuaban sus seguidores y él decía que era Jesucristo hombre. Por favor, ya era antagónica con un montón de iglesias cristianas. O sea, en el cristianismo hay un antagonismo dogmático, un antagonismo teológico. Vamos a estudiar muy pronto lo que la Biblia enseña con respecto al estado de los muertos. ¿Dónde están las personas que mueren? Bueno, de acuerdo con la Iglesia Católica, si una persona se muere y es buena, ¿a dónde va, Sandra? Si una persona se muere y es buena, de acuerdo con lo que la Iglesia Católica enseña.
Al cielo, Al cielo. Y si es mala, ¿qué dice la Iglesia Católica? ¿Para dónde se va? al infierno, Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Y si es so, así más o menos, purgatorio, al purgatorio. Y si es un niño, al limbo. bueno, la Iglesia después dice que ya el limbo no existe, pero siempre enseñó que el limbo. ¿Qué dice la Iglesia cristiana en la mayoría de las denominaciones? La Iglesia cristiana dice que cuando una persona muere, si es buena, ¿para dónde se va? al ¿A paraíso. dónde? Al cielo. Y si es mala, Paraíso. al infierno. Pero ya la Iglesia cristiana no habla de purgatorio ni habla de limbo. Ustedes no saben la cantidad de sepelios y actividades de este tipo que este servidor ha ido y ha tenido que participar. En todas las veces que yo he ido a un acto fúnebre, nunca he escuchado ningún ministro, ningún sacerdote, ningún líder religioso decir lo siguiente: aquí descansa el cuerpo de Juan Pérez, tremendo ladrón, hipócrita, asesino y adúltero, sinvergüenza y estafador, hoy estará en el infierno. Nunca he escuchado eso. Y he visto muchos de los Juan Pérez que realmente cumplen con el perfil de que merecen, de acuerdo con la doctrina cristiana, ir al infierno. Nunca. Hace un tiempo fui a se accidentó estando en total estado etílico y drogado, tuvo accidente y se murió. Y el ministro que ofició dice, hablando del muerto, el excelente hoy está en el seno del Señor, hoy está en el cielo, Señor, y murió drogado y borracho. Por favor, eso es lo que está enseñando el mundo cristiano hoy. Pero ahora viene la parte interesante. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? No se pueden perder el estudio sobre dónde están los muertos. Lo vamos a tener en este seminario. La Biblia enseña algo distinto a lo que enseña la Iglesia Católica y a lo que enseña la Iglesia Cristiana Protestante. Entonces, si queremos obedecer a Dios, tenemos que saber lo que la Biblia enseña con respecto a los muertos. ¿Dónde están? No voy a decirlo, vamos a verlo con la Biblia. Bien, entonces el movimiento ecuménico es la formación de la imagen de la bestia. Para que todos sean uno, vamos a tener una sola fe en una sola misa eucarística. O sea, en otras palabras, vamos a estar unidos con la Iglesia Católica Apostólica. Otra vez, vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. Vamos al libro de San Juan, el capítulo número 15. San Juan, capítulo número 15. Vamos a correr porque tengo unos versículos y quiero hacer una aplicación en Apocalipsis que está buenísima. San Juan, capítulo 15. Le voy a pedir a Mariela que nos lea el versículo 20. San Juan 15, 20. Para que Mariela nos desbloquee la cámara y nos lea San Juan 15, 20. Gracias, Mariela. Vamos a leer. Mucho gusto, buenas noches. Buenas San Juan noches. 15, 20. ¿Qué dice? Dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Paremos aquí. ¿Al Señor Jesús lo persiguieron, sí o no? Sí, Y aquí el porque Señor sí. dice, en este pasaje, dice, acuérdense de lo que yo os he dicho, ustedes no son mayor que yo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también. También. Y ahora miren lo que dice el Señor Jesús aquí mismo en San Juan capítulo 16, Mariela, versículos del 1 al 3. 16 del 1 al 3 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Ok? Noten qué interesante. Aquí el Señor Jesús está hablando de que nos van a expulsar de las sinagogas, o sea, nos van a expulsar de las iglesias.
Y va a venir la hora cuando cualquiera que nos mate pensará que rinde servicio a Dios. Y van a hacer esto porque no conocen al Padre ni conocen. Pero dice aquí que son cristianos. Vean qué interesante. Ya vamos a ver cómo la historia se repite. Ahora el Señor Jesús nos está hablando de que va a haber persecución contra los que quieran ser uno con Él. Sí, el Señor Jesús nos manda a ser uno, pero con Él, en obediencia con su palabra, en obediencia con su persona. Pero cuando yo soy uno con Él, me va a pasar lo mismo que le pasó a Él. Me van a perseguir, me van a expulsar de las iglesias y me van a querer matar. ¿Ok? Vamos a otro versículo. Vamos al libro de San Mateo. Vamos a pedirle a Rommel, Mateo número 10. Mateo está un poquito hacia la izquierda. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, el capítulo número 10. Vamos a pedirle a don Rommel Fermín que nos lea Mateo capítulo 10 y los versículos del 34 al 39. Presten atención a esta declaración que sale de la boca del Señor Jesús. Mateo 10, 34 al 39. Adelante, Rommel. Voy. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disección al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí el Señor Jesús nos dice que Él no ha venido a traer paz, ha venido a traer espada, o sea, guerra. ¿Por qué? Porque cuando conocemos al Señor Jesucristo y entendemos cuál es la voluntad del Señor Jesucristo, entramos en antagonismo con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros líderes religiosos. ¿Por qué? Porque me aman, realmente me aman, van a estar en problemas. Entonces, el conocerme a mí, el amarme y el querer practicar la verdad, va a poner ahora la suegra contra la nuera, el padre contra el hijo, el esposo contra la esposa, porque aquí viene, es un asunto de vida o muerte. Entonces, ¿en cómo se entiende la unidad que Jesús nos llama? A una unidad con Él, en obediencia a Él, en obediencia a sus mandamientos. Pero una unidad en medio de la desobediencia, el Señor la vomita, la rechaza. Y eso es lo que el movimiento y el Consejo Mundial de Iglesias está tratando de hacer. Quiero mostrarles otro versículo que está aquí mismo en Mateo. Vean qué interesante, Mateo capítulo 5. Este es el sermón del monte, donde el Señor Jesús dice las famosas bienaventuranzas. Prestenle atención a esta, en el libro de San Mateo capítulo 5 y el versículo número 11. Mateo 5:11 dice así: bienaventurados sois, o sea, sois dichosos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, pues, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo? Que si nosotros lo seguimos a Él de verdad, somos bienaventurados cuando nos vituperen. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra vituperar? Dice que el vituperio, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es un insulto, una injuria o una infamia que se pronuncia contra una persona. Bienaventurados, dichosos son cuando nos levanten calumnias, nos digan infamias, persigan y digan toda clase de mal
contra vosotros mintiendo. O sea, aquí va a haber un grupo de personas que son religiosas y que nos van a perseguir, que son religiosas y nos van a echar de las sinagogas, que son religiosas y nos van a levantar falso testimonio, nos van a vituperar, nos van a perseguir y van a decir cosas mentirosas contra nosotros. Y eso nos hace dichosos cuando estamos unidos con el Señor. En el sermón del monte, en el sermón de Mateo 24, perdón, que es el sermón profético para el tiempo del fin, es el sermón de las señales del fin. Los discípulos en Mateo capítulo 24 se le acercan a Jesús y le dicen, Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Y Jesús empieza a dar contestación a esto. ¿Cuáles son las señales del fin? Miren lo que dice el versículo 9, Mateo 24:9. ¿Qué dice, Sandra? Mateo 24:9. Perdón, dice, entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía. Ok, por causa del... Somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Qué es lo que esperamos? Vituperio, persecución, falso testimonio, maltrato, que nos echen de las iglesias. ¿Y por qué nos van a echar? Porque queremos hacer las cosas correctas. Queremos obedecer a Dios en sus mandamientos. Queremos obedecer a Dios en su palabra. Y por eso nos van a vituperar y nos van a echar. Ahora, el movimiento ecuménico, porque esto es muy simpático, a mí me pregunta mucho, ¿y usted no cree en el ecumenismo? Es tan lindo todas las iglesias unidas, trabajando en común para que no haya racismo, para que se cuide el medio ambiente, para que haya esto, para que haya lo otro. Y le digo, no, el movimiento ecuménico es la imagen de la bestia. Yo no puedo creer en eso. Es contrario a lo que la Biblia me enseña. Yo no puedo unirme con un movimiento que desacredita y que transgrede el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Yo no puedo unirme con un movimiento que practica la transubstanciación en un culto y en una misa. Yo no puedo unirme con un movimiento que no explica correctamente qué pasa con las personas cuando mueren. Porque lo que están diciendo es una gran mentira y la gente está creyendo las mentiras del movimiento ecuménico y de lo que predica, discúlpenme la fuerza de lo que voy a decir esto, y de lo que enseña las doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Con base en esto, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo número 12. Esto es materia vista. Nada más lo toco y me voy porque en el libro de Apocalipsis aparecen dos mujeres. Apocalipsis 12. Quiero hacer una pregunta de examen. Vamos a ver quién me la contesta porque esto es materia vista. De acuerdo a la Biblia, ¿qué significa mujer en lenguaje profético? Me levanta alguien la mano y Sandra, ¿qué representa la mujer en lenguaje profético? Iglesia. Muy bien, muy bien. Vea qué interesante la respuesta. Excelente. Mujer es iglesia. Ahora, hay adjetivos que describen a la iglesia. En Apocalipsis 12:1, como esto es materia vista, y si usted nos está viendo por primera vez este seminario el día de hoy, le invito a ver el tema número 1 de este seminario. Ahí explicamos el significado de la mujer, en el tema 1 o en el tema 2. Dice aquí Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Efesios 5:25 en adelante nos dice que mujer representa iglesia. Pero ahora vienen las características, los adjetivos que describen a esta mujer, a esta iglesia. Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona
de 12 estrellas. Esta mujer, esta iglesia, está vestida de Cristo a través del bautismo. Tiene la Biblia como su único fundamento y predica de Cristo a las multitudes. Eso es lo que se traduce aquí. ¿Recuerdan las características? Ok, esta mujer de Apocalipsis 12:1 dice así, el versículo número 6. Y la mujer huyó al desierto. Esta iglesia, cuando nace el Señor Jesús y es llevado al cielo después de que cumplió su ministerio, el diablo ataca a la iglesia, la persigue. Entonces esta iglesia, que es la iglesia de Jesús, huye al desierto. Versículo número 15. Versículo 15. Y la serpiente, sabemos que la serpiente es el diablo porque la palabra de Dios así lo de Apocalipsis 12:9. Y la serpiente, el diablo, arrojó de su boca tras la mujer, tras la iglesia, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ya aprendimos que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. O sea, el diablo persigue con muchedumbre de gentes a esta iglesia de Cristo. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así como el mar o las aguas representan pueblos y muchedumbres, la tierra representa un lugar donde no hay gente. Y los estudiosos bíblicos ven este pasaje del versículo 16 en el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, porque la mujer dice que la tierra abrió su boca, huyó de donde estaba todo el conglomerado de naciones en Europa a una tierra inhóspita. Y aquí se ve el surgimiento de un poder, de una nación que son los Estados Unidos de Norteamérica. De eso vamos a hablar más adelante. Versículo 17. Entonces, el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la iglesia, o sea, la iglesia de Jesucristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, contra lo último que quedó de la iglesia de Jesucristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estas son las características distintivas. Si tú quieres pertenecer a la iglesia de Jesucristo, ahí están las características. Tienes que estar bautizado en Jesús, ser bautizado en el nombre de Jesús, tener la Biblia como tu fundamento de vida, predicar de Jesús a las multitudes, guardar los mandamientos de Dios, incluido el cuarto mandamiento, y tener el testimonio de Jesús. De eso vamos a hablar también, porque el testimonio de Jesús se las trae. No lo he tocado. Ahora, abran conmigo la otra mujer. Hay dos mujeres en la Biblia. Y ahora vean cómo interactúa el ecumenismo con la otra mujer, con la otra iglesia. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis el capítulo número 17 y el versículo número 1. Vamos a pedirle a un voluntario, no sé, Nereida, ¿te gustaría leer Apocalipsis 17:1? Sí, señor, claro. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Aquí tenemos otra mujer en la Biblia. Mujer es iglesia, pero ahora aquí la describe, le da adjetivos que la describen y le dice que es la gran ramera. La palabra ramera representa lo que es una mujer disoluta, una mujer prostituta. En lenguaje antiguo se le decían ramera. Y aquí está hablando de una iglesia prostituta, una iglesia de mal vivir. Está hablando que es contrario a la iglesia de Apocalipsis 12. La iglesia de Apocalipsis 12 es pura, vestida del sol,
y ahora esta es ramera. Es una iglesia prostituta y dice que está sentada sobre muchas aguas. Voy a pedirle a Rommel que me lea el versículo 15 de Apocalipsis 17, donde se explica lo que representan las muchas aguas. Rommel, Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta iglesia falsa, esta iglesia prostituta, está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una iglesia que está sentada sobre mucha gente. Y ahora miren lo que dice el versículo 2. Nereida, miren lo que hace esta iglesia prostituta. 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta iglesia prostituta fornica, tiene relaciones indebidas con los reyes de la tierra, con los presidentes de las naciones, con los políticos del mundo. Es una iglesia que se ensucia las manos con la política y tiene relaciones indebidas con los políticos de la tierra, y dice que da a los moradores de la tierra, da a beber o embriaga con el vino de su fornicación. En otras palabras, el vino de la fornicación de esta prostituta son las doctrinas falsas que entontecen y engañan a los moradores de la tierra. Para poder entender esto, vamos a poner una marquita aquí en el libro de Apocalipsis y vamos para el libro de Isaías, el capítulo número 28. Rápidamente, porque el tiempo ya se me fue. Isaías capítulo 28, y miren lo que dice el versículo 7, Isaías 28:7. El primero que lo encuentra lo puede leer. Isaías capítulo 28 y el versículo 7. Isaías 28:7. El primero que lo encuentra lo puede leer. Pero también estos erraron con el vino y con la sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron con la visión, tropezaron en el juicio. El 8, versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Las bebidas, el profeta Isaías las compara con vómito y suciedad. Y dice aquí que las bebidas alcohólicas, y habla de la sidra y el vino, que son las que tienen menos porcentaje etílico, dice que hace errar, entontece, trastorna, aturde, hace errar la visión, nos hace tropezar. Las bebidas alcohólicas nos aturden, nos entontecen, nos adormecen. Esta prostituta, volvamos a Apocalipsis 17:2, dice que embriaga a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación, de las relaciones indebidas que tiene esta iglesia prostituta con los presidentes de las naciones de la tierra. Entontece a las naciones con sus doctrinas falsas. Y miren lo que dice el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta mujer prostituta que fornica con los presidentes, tiene relaciones indebidas con los políticos y entontece a las naciones con sus doctrinas falsas, viene montada sobre una bestia. ¿Quién es esta bestia sobre la cual viene montada esta iglesia? ¿Quién es esta bestia? ¿Alguien se atreve a decirme el nombre de la bestia? Ya lo hemos estudiado, ya es materia vista. ¿Quién es la bestia de 7 cabezas aquí?
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es la bestia? La bestia es el reino. Recuerden que la palabra bestia es reino. El reino del Vaticano. El representante máximo del reino del Vaticano se llama el Papa. Pero resulta que el Vaticano y la Iglesia Católica son dos cosas diferentes. Una va encima de la otra, pero tienen un mismo líder las dos. Versículo 4. Y la mujer, esta mujer prostituta, estaba vestida de púrpura y escarlata. Noten, la iglesia de Cristo vestida del sol, de la justicia de Cristo. Pero esta mujer está vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta iglesia está ostentosa, vestida de púrpura, adornada de oro, contrasta completamente con la iglesia del Señor Jesús, una iglesia limpia, vestida de su manto de justicia. Esta está vestida de su propia justicia, de la púrpura, del lujo, llena de piedras preciosas y de oro, y en la mano tiene un cáliz lleno de las inmundicias, de las abominaciones, de sus falsas enseñanzas que entontecen, adormecen y embrutecen a los pueblos del planeta Tierra. Ahora vean lo que dice el versículo 5. Y en su frente, esta prostituta, esta iglesia falsa, y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio. Esta iglesia prostituta, yo no sé si ustedes ya sacaron por deducción de quién está hablando Jesús, porque esto lo dio Jesús. Esta iglesia prostituta tiene en su frente un misterio escrito, y el misterio dice que es Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Voy a parar aquí, porque este versículo es más profundo de lo que ustedes están leyendo ahí. Esta iglesia falsa prostituta tiene un misterio, un nombre de misterio en su frente, Babilonia la Grande. Hay una serie de prácticas babilónicas, paganas, que se practicaron en la Babilonia antigua, en la Babilonia del rey Nabucodonosor, en la Babilonia pagana del año 605 antes de Cristo, que tendríamos que entrar en detalle para ver todas las prácticas paganas que hizo Babilonia y que esta iglesia las adopta como doctrina y las enseña al mundo. Solamente estudiar las doctrinas falsas de Babilonia nos dan 3 estudios. Por eso tengo que dejarles la inquietud para que ustedes busquen cuáles son las doctrinas de Babilonia. Hay mucha literatura al respecto, pero a mí lo que me preocupa es lo que dice después. Babilonia la Grande. Sandra, ¿qué dice tu versión en el versículo número 5? ¿Qué dice tu versión? En el número 5, lo que dice es, bueno, esto en el 4. Apocalipsis 17:5. Sí, ajá, sí, señor. Y llevaba escrito en la frente un nombre misterioso, la Gran Babilonia, entre comillas, madre de las prostitutas y de hecho lo que hay de odioso en el mundo. Todo eso en comillas. Muy bien. Eso es lo que, pues está en comillas porque es lo que dice el título en su frente. Babilonia la Grande. Pero vean qué interesante cómo la llama aquí. ¿Qué dice después de la Gran Babilonia o Babilonia la Grande? ¿Qué título le da? La Gran Babilonia, madre de las prostitutas. ¡Oh, madre de prostitutas! Presten atención porque esto que voy a decir es muy, pero muy fuerte.
esta iglesia prostituta, ¿qué significa eso? Que tiene hijas rameras, tiene hijas, tiene mujeres, o sea, tiene hijas que las ha enseñado a prostituir. Es madre de rameras. Es una iglesia que tiene hijas que también son prostitutas. Toda iglesia que practica las doctrinas falsas de la madre se convierte en ramerita. Muy fuerte. Toda iglesia que practica las doctrinas falsas de la mamá se convierte en ramera, en prostituta, en hija de ramera. Aquí dice que es el título que tiene esta iglesia en su frente. La Gran Babilonia, madre de las rameras. O sea, que esta madre no está sola. Tiene un montón de hijas que son mal portadas todas. ¿Por qué son mal portadas? Porque teniendo la palabra de Dios, prefieren el engaño. Y en vez de predicar la verdad, prefieren la mentira. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y hacen todo lo contrario a lo que el Señor Jesús ordena. Y por eso el Señor Jesús dice que esta gran prostituta es madre de rameras, o sea, tiene hijas que ha prostituido en pos de ella. La imagen de la bestia es la unión de la madre con las hijas para presionar al poder político mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, que se rinda culto al papado a través de un fallo de adoración de la marca de autoridad del papado. Y ahora vean lo que dice aquí la Biblia en el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta iglesia está ebria de la sangre de los que guardan los mandamientos de Dios y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta iglesia prostituta es completamente antagónica de la iglesia de Cristo del capítulo 12. Ahora la pregunta es, ¿con quién me voy a unir? Porque dice el Señor Jesús que Él quiere que seamos uno con Él para que el mundo crea. ¿Con quién me voy a unir? ¿Con el Señor Jesús o con la mamá y las iglesias? Si me uno al Señor Jesús, me van a echar de las iglesias, me van a vituperiar, me van a perseguir, me van hasta matar, van a hablar falso testimonio, me van a levantar falsos, van a ser infames conmigo. Pero estoy siguiendo a Jesús y Jesús me dice, bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Son dichosos cuando pasan por esto. Y por el otro lado, tenemos la imagen de la bestia. Que miren lo que va a ser la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. La imagen de la bestia es el movimiento ecuménico ya formado. En este momento está casi listo para atacar. Ya está a punto de estar listo. Faltan algunas iglesias que se terminen de unir y esto está listo, cocinado. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese adorar a todo, hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen de la bestia recibe aliento de vida. Aquí este aliento, ruaj,
en el idioma original, proviene de Satanás. Satanás es el que da el poder para que esta imagen salga a la palestra y pueda exigir la adoración o muerte. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta imagen de la bestia va a promulgar, va a exigir a los poderes políticos, al poder político mundial, que se imponga la marca de autoridad de la bestia. Ya esto es materia vista. ¿Cuál es la marca de autoridad de la bestia? ¿Recuerdan el estudio que tuvimos? Así como Dios tiene una marca de autoridad, un sello de autoridad, la bestia también tiene un sello, una marca de autoridad. ¿Cuál es la marca de autoridad de la bestia? ¿Dónde es que la bestia dice, tengo el poder y esta es mi marca de autoridad? Porque lo hice y lo sostengo. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿Cuál es la marca de autoridad del Vaticano, del papado? Celebrar el domingo. El domingo. El domingo es la marca de autoridad del Vaticano. Es la observancia obligatoria del día falso, espurio, en vez del día verdadero de Dios. Y aquí dice que el movimiento ecuménico, la imagen de la bestia, va a recibir aliento para hablar y hacer matar a todo el que no la adore. Toma relevancia esta declaración que ya la hemos visto, pero ahora ustedes la van a entender un poco más hoy. Cuando el Vaticano, el Papa, el máximo líder en ese momento, en el 2008, de la Iglesia Católica y del Vaticano como reino, dice al mundo que la Unión Europea debe guardar el domingo, lo dice la Iglesia Católica. A mí me llama poderosamente lo que dice en el párrafo siguiente. Ya lo hemos leído, pero hoy lo vamos a entender en una dimensión más profunda. La Iglesia Católica quiere la observancia dominical enraizada en la legislación de la Europea. El Parlamento Europeo está debatiendo cambios acerca de las directivas de tiempo para los trabajadores o tiempo laboral. El Vaticano quiere una cláusula en esta ley que pueda forzar a cada ciudadano en la Unión Europea a descansar en domingo. Si usted lee esto sin el contexto de la profecía, no le presta atención. Pero si lo leemos en el contexto de lo que estamos leyendo aquí, de que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, noten, para que la imagen hable y haga matar a todo el que no le adore, y que hace que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La marca de autoridad es la observancia del primer día de la semana, el día del sol. El día del sol. Esta es la marca de autoridad de la bestia. Es la marca de autoridad de la bestia. Ahora, este libro que les voy a enseñar lo publicó la Iglesia Católica, es una carta apostólica publicada en el año, bueno, se publicó en el 2015, pero se dio antes, dice Carta Apostólica Dies Domini, del Santo Padre Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. ¿Y qué sale ahí? En la portada de esta carta apostólica. ¿Qué imagen ven ustedes ahí?
¿Qué es eso? Un sol. Un sol. Un sol. El Papa Juan Pablo II publica una carta apostólica que se llama Dies Domini, donde le dice a todo el mundo cómo se tiene que guardar el domingo, que es obligatorio, y publica un sol, porque la Iglesia Católica nunca ha negado que el domingo es el día del sol. Y los protestantes, que se convierten en las hijas de la ramera, obedecen el día del sol como día de observancia. Y dicen, no, es porque Cristo resucitó en domingo, porque es el octavo día, lo mismo que dice el catecismo. Y de esta forma son el movimiento ecuménico el que va a promover en el mundo, no tenga atención, y el Papa lo dijo, pero el que va a promover la observancia del domingo, que sea una ley nacional y una ley mundial, es todas las religiones protestantes unidas. Pregunto, ¿me debo unir yo con el Consejo Mundial de Iglesias y con todas estas iglesias protestantes? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 18. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 18. Aparece una invitación del Señor Jesús para cada uno de ustedes. Apocalipsis capítulo 18. Dice el versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Pregunto en esta noche, ¿ha caído Babilonia para ti en esta noche? ¿Tienes completa certeza de lo que representa Babilonia como madre y como mujer, como iglesia? ¿Ha caído en esta noche Babilonia? Miren lo que dice el versículo. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Si esta noche tú sientes en tu corazón que esto está demasiado claro, que te golpea, porque tiene que golpearte, pero tú dices, es que es increíble, he caminado toda mi vida en la dirección equivocada, toda mi vida he practicado esto porque me lo enseñaron mis abuelos, mis padres, pero estaban equivocados. Esta Babilonia tiene nombre y apellidos, y la bestia sobre la cual va montada la mujer también tiene nombre y apellidos, y forman un sistema prostituido, un sistema inmundo que se hace habitación de demonios. Y el Señor tiene una invitación para ti en esta noche. La invitación que el Señor Jesús te hace, porque recordemos que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cristo Jesús quiere que tú tengas vida eterna. Cristo Jesús quiere que tú lo conozcas a Él. Cristo Jesús quiere que tú tengas una relación con Él. Y ahora Jesús te va a hacer una invitación en esta noche. En el versículo, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Salgan de ahí, pueblo mío. Salgan de la madre y salgan de las hijas. Salgan de ahí, pueblo mío. Esa es la invitación que el Señor Jesús hace en esta noche para cada uno de nosotros. Si esto ha sido claro, dice el libro de Apocalipsis, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda. Dios está hablando en esta noche a cada uno de sus corazones. Si esto es claro, la invitación es clara también. Dios te dice en esta noche, no quiero que seas partícipe con lo que le va a venir a Babilonia. Ya Babilonia cayó para ti. Sal de ahí. No tienes nada que hacer ahí porque ese es habitación y guarida de todo espíritu y habitación de demonios. Sal de ahí, pueblo mío. Si tú eres pueblo de Dios, vas a escuchar la voz de Dios y vas a tomar decisiones en tu vida. Que el Señor les bendiga en esta noche. Que el Señor les guarde. No vamos a tener preguntas y respuestas hoy. Les quiero proponer algo. ¿Qué les parece si les muestro el video que no les mostré hoy y abrimos una sesión de preguntas y respuestas a cualquier duda que hayan tenido hasta este punto del seminario? ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Les gustaría que tuviéramos una sesión de preguntas y de respuestas y que viéramos el video de la bienvenida de Edimburgo en el año de cómo las organizaciones religiosas protestantes están metidas hasta el cuello con la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico? ¿Les gustaría? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pero es que no me pueden quedar mal porque tienen que estar todos. ¿Qué les parece si esta reunión la tenemos el próximo sábado a las 11 en punto de la mañana? Es una reunión de preguntas y respuestas y es una reunión para aclarar alguna duda que haya surgido porque ya el tiempo se nos fue, y es una sesión donde les voy a compartir el video del acto de bienvenida de Edimburgo 2010. Quiero decirles que esto lo grabé. Ustedes no se imaginan lo que me costó grabarlo. Y después de que lo grabé, lo quitaron de la página oficial de Edimburgo. Salados, ya yo lo tengo. Y quiero... ¿Les parece el próximo sábado? Este sábado que viene. O sea, el sábado, hoy estamos, ¿qué? 27. 29. El sábado 29 de agosto del 2020 a las 11. El sábado 29. Sábado 29, este próximo sábado a las 11 de la mañana. ¿Pueden todos? Levanten la mano. Okay. ¿Quién puede? Ok. Giselle, ¿usted no puede? Giselle y Yanina. No, es que a esa hora me reúno con un grupo a leer la palabra también, justo a esa hora. Pero oiga, lo que vamos a ver este sábado, usted no lo va a ver en ese grupo. Yo le invito a que esté con nosotros el próximo sábado a las 11 de la mañana. Rommel, ¿tú puedes? Rommel, ¿sí puedes? Bueno, yo los espero el sábado. Les voy a mandar este mismo link, esta misma invitación, porque vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y vamos a hacer algunas aplicaciones adicionales. Voy a decirles otro material y vamos a ver el video de la bienvenida de Edimburgo en el año 2010. Se van a quedar sorprendidos con lo que ustedes van a ver. Unos más que otros. Muy bien. Entonces, si no hay más que decir, quiero desearles una feliz noche. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y me gustaría despedir este estudio. Palabra de oración. ¿Qué les parece?
Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, en esta noche, Señor, reconocemos que usted es el único Dios, el Dios verdadero. Usted es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y a usted, Señor, le damos toda la honra y toda la gloria, porque solamente usted la merece. Señor, somos indignos y pecadores, pero reconocemos que usted es un Dios bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, por este estudio. Señor, quiero pedirle una bendición especial para cada uno de los participantes de esta clase, que su Espíritu Santo nos convenza de lo que tenga que convencernos, de pecado, de justicia y de juicio. Y que, Señor, podamos escuchar esa invitación que usted nos hace de salir de este sistema falso, de ese sistema prostituido que lo conforman madre e hijas, y que podamos caminar de la mano con usted en este tiempo del fin. Padre, gracias por su presencia, gracias por su compañía, gracias por su protección, gracias por la unción de su Espíritu, y que al terminar esta clase, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Gracias, Padre. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, muchas gracias. Buenas El Señor les bendiga. noches. Buenas noches. Chao, Buenas noches a todos. Buenas Un noches. abrazo para Muchas todos. gracias. Gracias igual. Chao, chao. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Un abrazo a todos. Chao.